Capítulo 9. Glaciares en el Ecuador. En la costa tanzana que baña el Océano Índico, cientos de pequeñas islas surgen de las aguas turquesas como oasis en mitad del mar. Son lugares privilegiados donde el clima suave y benigno se combina con un mar cálido y un sustrato volcánico para crear paraísos naturales rebosantes de vida. Con una flora que aporta frutos, madera y cobijo, y un mar repleto de peces con que alimentarse, el hombre se estableció en ellas en fechas que se pierden en el origen de la historia y ha permanecido allí hasta nuestros días. Las islas no contenían por lo general grandes riquezas que atrajeran a pueblos invasores, y como mucho sufrían alguna esporádica visita de aquellos que más que perjudicarles les traía algunas novedades del mundo exterior. Así han continuado hasta ahora y así seguirán presumiblemente durante mucho tiempo más. Los hombres se dedican a la pesca durante la mayor parte del día usando redes convencionales, pero al bajar la marea el turno pasa a las mujeres. Sin agua sobre el arrecife, las barcas quedan varadas y no son operativas. Como contrapartida, un tesoro oculto queda al descubierto. Los crustáceos y bivalvos marinos que viven entre los corales son capturados fácilmente por las afanosas mujeres y algunas aves isleñas. Si la mayor parte de estas islas han tenido una existencia pacífica sin apenas sufrir cambios históricos, hay una que parece haber acaparado todo el protagonismo para ella sola. Aquí llegaron los asirios y los egipcios, los fenicios, indios y persas, los portugueses y árabes, los alemanes y los ingleses. Fue capital de los omaníes y paraíso de los shirazi. Zanzíbar, la indiscutible puerta hacia el este de África, es aún hoy una extraña joya en aguas del Océano Índico. Las calles de Zanzíbar guardan el encanto de cada uno de los pueblos y culturas que la han colonizado. A principios del siglo XIX la isla estaba bajo el poder de los árabes omaníes. Fue la época de mayor esplendor de la isla, cuando la producción de especias y el comercio de esclavos hicieron de Zanzíbar la ciudad más importante del este africano. Los vestigios de aquel tiempo de esplendor aún se pueden apreciar en las calles y en especial en las maravillosas y codiciadas puertas de la capital de la isla. El arte en la talla de las maderas nobles y los adornos de cobre y latón de las puertas nos hablan de una sociedad próspera y culta que desapareció tras unos años postreros bajo la tutela del protectorado británico. Hoy, en las abarrotadas calles de la capital, el arte y la cultura de los omaníes han desaparecido, pero algunos de los pilares que los sustentaron siguen vivos. El comercio de especias es uno de ellos. En el mercado, uno de los lugares con más colorido y encanto de la ciudad, se puede ver la riqueza de frutas y verduras que ofrecen los cultivos de la isla. Pero no son estas las que más influencia tuvieron en la economía de Zanzíbar. Desde que en 1818 se introdujo el árbol del clavo, la isla se puso en cabeza de la producción mundial del capullo seco de su flor. Las especias se exportaban a todos los lugares del mundo y entre los comerciantes se conocía este lugar como la Isla de las Especias. Hoy, cuando el comercio de esclavos es solo un triste recuerdo imposible de borrar de la historia,
La canela, el clavo, la pimienta y otras especias siguen teniendo un animado comercio en Zanzíbar. Y es que, a pesar de los años transcurridos, esta sigue siendo la isla de las especias. De nuevo en el continente avanzamos por tierras de Tanzania. Poco a poco entrábamos en el África que todos soñamos de niños, en el estereotipo del continente, en un lugar de paisajes de ensueño y grandes concentraciones de animales salvajes. Viajábamos hacia la esencia del continente misterioso, los parques nacionales del interior de Tanzania. Toda la franja de tierra que abarca el valle del Rift ha estado sometida desde hace más de 500 millones de años a fuertes tensiones orogénicas. 10.000 siglos después de que África adquiriera su forma y posición actual, hace aproximadamente 70 millones de años, una enorme franja empezó a desgajarse desde el Mar Rojo hasta Zambia. Era la enorme falla del Rift, una brecha de actividad volcánica que aún sigue latente en nuestros días. Miles de años de actividad sísmica y erupciones volcánicas fueron cambiando el relieve de la falla. Grandes volcanes surgieron de la tierra emitiendo ríos de lava que sepultaban el antiguo relieve. Las montañas más altas del continente emergieron en las llanuras, y hace algo menos de 2 millones de años, la actividad volcánica cesó casi por completo. La mayor parte del relieve actual estaba formado. Algunos volcanes siguieron vivos hasta nuestros días, pero otros, bloqueados por la compactación de magma en su interior, explotaron o se colapsaron, dando lugar a grandes cráteres. Entre ellos hubo uno que iba a dar lugar a un prodigioso oasis de vida. Sus empinadas paredes de 600 metros de altura permitieron el desarrollo de una cerrada selva en sus laderas exteriores, mientras en su interior una llanura de clima constante daba asiento a bosques de acacias, lagos salados y una extensa sabana. El cráter del Ngorongoro pasó de ser una caldera de magma a un auténtico paraíso. En el protegido interior, diferentes ecosistemas marcan las fronteras de las distintas especies animales. En el bosque del Lerai, un bosque de acacias situado en el suroeste del cráter, se encuentran los únicos árboles de sabana del Ngorongoro. Es una isla en mitad de las praderas y a su sombra se refugian gran cantidad de animales. Entre ellos, los ruidosos y simpáticos babuinos. Varias familias han colonizado el bosque del Lerai. Los grupos son cerrados y tienen una fuerte estructura social. Aunque a los babuinos anubis, también conocidos como papiones perrunos, les gusta merodear por los pastos de la sabana, en los árboles del bosque encuentran protección y cobijo durante las horas de oscuridad. Los machos son los encargados de proteger al grupo y enseñan a los más jóvenes cuál es el lugar de cada uno en el escalafón social del grupo.
Las hembras, por su parte, se ocupan permanentemente de sus crías, trabajo que les lleva las 24 horas del día. Los pequeños babuinos tienen el pelo negro y la cara rosada durante los 4 primeros meses de sus vidas. Estos colores ejercen un fuerte estímulo de protección sobre las madres y el resto de los adultos. A partir del 5.º mes la cara se va oscureciendo y el pelo se les aclara conforme van siendo cada vez más independientes, hasta que llega el momento de su total emancipación a la edad de 10 meses, momento en el que tendrán ya su coloración de adulto definitiva. La unidad familiar protege a los babuinos en sus andanzas por el suelo. Los machos dominantes, capaces de ahuyentar a un leopardo, vigilan al grupo en sus desplazamientos. Con una escolta tan formidable, las hembras se mueven confiadas y las crías disfrutan apaciblemente de los paseos encima de sus madres. El bosque del Erai supone una mancha de espesura en la planicie ondulada que abarca el resto de los 20 kilómetros de diámetro que tiene el cráter. Cerca de su límite se extiende un lago salino conocido como Magadi, que aparece como un espejo desde el borde superior del volcán. Durante la estación seca, el lago se convierte en un desierto blanco, cubierto de una costra reseca de sal, pero con las lluvias estacionales el agua se encharca y no tarda mucho en verse cubierto de flamencos y otras aves acuáticas de menor tamaño. Con agua durante la mayor parte del año y un calor constante durante las horas de luz, en el interior del Ngorongoro hay una evaporación casi continua. A mediodía la calima crea imágenes irreales que recuerdan espejismos desenfocados. Es la hora de menor actividad, el sofocante meridiano de la jornada en el cráter. Durante las horas de calor, solo los herbívoros parecen tener energía para moverse. Saben que los carnívoros estarán reposando en un intento de ahorrar energía para las cacerías crepusculares y se sienten más seguros y confiados. Grandes manadas de búfalos se desplazan por los pastos que las últimas lluvias han vuelto verdes. Los grupos son dominados por un viejo macho que tiene el papel de jefe de la manada, pero los desplazamientos van guiados por una hembra anciana cuya sabiduría le ha permitido sobrevivir durante su larga existencia. Aunque en zonas no protegidas se han hecho nocturnos, en el área de conservación del Ngorongoro son fáciles de observar durante las horas de luz. Mientras el grupo pace y se desplaza, algunos vigías custodian la manada escudriñando el horizonte en busca de peligros. Su oído y su vista son bastante malos, pero su olfato es extremadamente fino. En caso de algún peligro, darán la voz de alarma, y si no tienen opción a la huida, atacarán con una ferocidad que se ha hecho ya legendaria. No en balde, los búfalos son considerados por cazadores y nativos como los animales más peligrosos de África. Para los grupos de búfalos, cualquier precaución es poca. El hombre no los caza dentro del parque, pero su principal enemigo natural es muy numeroso en el interior del cráter. A primera hora de la mañana, una hembra joven ha sido cazada. Un grupo de leonas ha combinado sus fuerzas para abatir a tan poderosa presa y ahora descansan abotargadas por el atracón. La gran cantidad de carne ingerida y el calor de las horas del mediodía les sumen en un sopor irresistible y pasan largas horas durmiendo a pierna suelta. Cuando el grupo se encuentra en tal estado, los herbívoros saben que no corren peligro y llegan a acercarse considerablemente a sus predadores. Son las horas de mayor tranquilidad y sosiego. Cazadores y presas parecen haber convenido un armisticio,
y hasta los más poderosos animales del cráter soportan, no sin cierto nerviosismo, a sus enemigos naturales. Al ir cayendo la tarde, la actividad vuelve al grupo de leones. En una de las colinas del cráter, una hembra está en celo. La leona ruge de un modo particular y orina frecuentemente para llamar la atención del macho. Una vez lo tiene cerca, empieza un curioso ritual que parece consistir en volver loco al pretendiente. La hembra da vueltas alrededor del impertérrito león, esparciendo su olor de forma irresistible hasta que éste no puede aguantarlo y decide pasar a la acción. Pero entonces la hembra sale corriendo y deja al galán plantado. Una y otra vez la historia se repite. La leona huye en el momento culminante y el macho se queda sin saber muy bien en dónde reside el fallo. Pero cuando vuelve a tumbarse intentando olvidar su ardor, la hembra no lo consiente y vuelve al ataque. Aunque a lo largo del día los leones copularán numerosas veces, en cada ocasión el macho habrá de sufrir con este penoso cortejo. La hembra es la que impone las normas, la que dirige el ritual y la que decide en última instancia si se deja cubrir o no. Por fin, con el león al límite de la desesperación, la hembra accede a la cópula que dura apenas unos segundos y acaba de una forma bastante poco cariñosa. El cráter del Ngorongoro pertenece a un grupo de volcanes de los cuales alguno sigue hoy en activo. Son montañas viejas en sus orígenes, pero cuyos frecuentes cambios las han hecho variar a lo largo de las eras. No lejos de sus cumbres y conos, otros volcanes más jóvenes entraron en erupción hace 750.000 años. Eran el Shira, el Kibo y el Mawensi, y su acción combinada hasta la extinción del último de ellos hace 360.000 años levantó el monte que marca hoy en día el techo de África, el Kilimanjaro. Aunque ya Ptolomeo lo mentara en sus escritos y los chinos lo citaran en una olvidada ocasión, no fue hasta 1849 cuando un misionero cristiano llamado Johann Rebmann habló maravillado de un monte de cumbres nevadas en latitudes próximas al cero. Rebmann fue tomado por loco. Nadie podía creer que existieran glaciares próximos al Ecuador. Desde las sabanas de su base hasta los glaciares de la cima, el monte Kilimanjaro cuenta con 5 áreas bien delimitadas que se suceden cada 1000 metros de altura. Cada zona tiene una determinada asociación de temperatura, lluvia y altitud que le dan una flora y fauna particulares. La primera de ellas la marcan las faldas inferiores, donde los nativos cultivan el fértil suelo volcánico. A continuación, desde los 1800 hasta los 2800 metros, se extiende un cinturón de selva húmeda. Aquí se produce más del 95% del agua del Kilimanjaro. Es un lugar de gran belleza y el punto de partida obligado para cualquier marcha de ascenso hacia la cumbre.
Machame, la más hermosa de cuantas recorren el Kilimanjaro hasta su cima, la expedición inició la subida con la intención de estudiar y filmar cada uno de los estratos del monte. Era una marcha desahogada que solo contaba con una dificultad: la altura. Entre bosques de olivos, juníperos y nuxias de gran belleza, los primeros kilómetros se desarrollaron sin más contratiempos. Poco a poco la selva se iba aclarando, dejando paso al tercer estrato de vegetación. A partir de los 2.800 metros y hasta cerca de los 4.000, en la falda del monte se extiende un espeso brezal que acaba convirtiéndose en unos páramos de austeridad extrema. Es un lugar cubierto de frecuentes brumas y nieblas, donde los brezos gigantes de los pisos más bajos van dando lugar a un paisaje extraño de brezos menores, bogs y plantas endémicas extraordinarias. Adaptados al frío intenso que ya domina la zona del páramo, crecen los senecios y las lobelias gigantes. De los primeros hay dos especies, de las que una solamente se puede encontrar en esta franja del Kilimanjaro entre los 1.000 y los 4.000 metros de altitud. El tamaño varía con la altura. Mientras en las últimas etapas de brezales los senecios llegan hasta los 10 metros, en los fríos tramos finales del páramo no superan los 3. Son plantas extraordinarias, adaptadas a soportar temperaturas bajo cero. Notando un frío cada vez más intenso, la expedición, mermada por algunos ataques de malaria que hicieron retirarse a parte del grupo, siguió el camino hacia la siguiente etapa. Los brezales habían dado paso al descarnado páramo, donde algunos senecios menores y compactas lobelias de verdes intensos destacaban en la austeridad reinante del paisaje. A la hora de montar el campamento, el clima hacía patente la cota a la que se había llegado. Con la caída del sol, las temperaturas bajaban en picado y los termómetros rayaban el cero antes de que la noche se apoderara del paisaje. Haciendo uso de la ropa de abrigo, el campamento se levantó en un paisaje que parecía salido de una novela de Verne. El suelo pedregoso, las montañas difuminadas por las nubes, los últimos rayos de sol y la silueta irregular de las lobelias prometían una velada maravillosa junto al fuego del campamento. Gracias. Al reconfortante calor del fuego y de una taza de buen café, el mermado grupo pudo disfrutar conjuntamente del silencio de la montaña, de las voces mudas del coloso cuya cima estaba cada vez más cerca y cuyo aliento llegaba gélido hasta sus ateridos cuerpos. Desde el campamento la meta se presentía entre nubes bajas y cortados rocosos donde se vislumbraban las primeras nieves. El mito estaba cerca. Los ecos de las avalanchas prometían alcanzar el sueño de llegar a los legendarios glaciares del Ecuador. Aquella fue una noche de emociones y fantasías, un momento para relajarse y disfrutar tanto de la maravillosa naturaleza circundante como de la amistad que ya hacía meses se había forjado en la aventura. Más allá de los brezales y los páramos, se extiende un paisaje desolador de piedras desnudas, donde apenas se ven signos de vida. Es la cuarta etapa, el desierto de las tierras altas del Kilimanjaro, el último peldaño antes de llegar a la cima. Desde los 4.000 metros hasta los 5.000, una zona abrasada de piedras fragmentadas marca los dominios del desierto de montaña. Aquí cada día es un verano y cada noche un invierno. Hay una radiación intensa y una evaporación muy elevada. Solo algunos líquenes y unas pocas plantas rastreras son capaces de soportar los rigores del clima. Poco después del amanecer, nuestros amigos continuaron el ascenso. A través de estrechos valles desérticos se fueron acercando a la meta marcada. A sus pies, como un mar infinito de intenso color blanco,
se extendía un manto de nubes del que el Kilimanjaro sobresalía como una isla. El tiempo parecía detenerse. Los paisajes se iban haciendo cada vez más evocadores. Por fin, las primeras nieves marcaron la inminente llegada a la cima, la quinta etapa del monte. Desde los 4.500 metros hasta el punto más alto, a 5.895, un mundo irreal de volcanes, nieve y hielo acompaña al escalador hasta la cima. Aquí la concentración de oxígeno es la mitad que a nivel del mar, y la menguada atmósfera apenas protege de los fuertes rayos del sol. Es el reino de los contrastes. Un paisaje glacial donde algunas fumarolas expelen alientos de más de 100 grados centígrados. Un mundo de nieves a apenas 3 grados de la latitud cero. En medio de este mundo imposible, nuestros amigos hicieron cima. Escoltados por los glaciares legendarios, emularon a Hans Meyer, aquel intrépido escalador que en 1889 coronó por primera vez la cima del Kilimanjaro. El sueño se había cumplido y Pablo y Chema celebraron su éxito con tanta alegría como torpeza. Era sin duda una manera singular de terminar tan memorable ascenso hasta el techo del continente africano. La última aventura antes de emprender camino hacia el lugar de donde surgió el hombre.